Estamos nuevamente por aquí en comunicación para compartir una cuarta parte de la serie de videos sobre Diego Rivera. Vamos a mirar murales en Ciudad de México, distintos a los que vimos en las veces anteriores. Aquí tenemos un autorretrato suyo, en 1949. Es bueno cuando uno mira a estos artistas, pues conocerlos un poco, cómo eran físicamente. Un hombre muy determinado. Habíamos notado ya que tenía rasgos autóctonos mexicanos, posiblemente algún elemento de origen indígena americano. Y vamos a mirar la primera obra que hace tipo mural, llama La Creación, en 1922, en la Escuela Nacional Preparatoria. Se hizo en el anfiteatro Simón Bolívar, de un antiguo colegio que llamaban San Ildefonso, en la Ciudad de México. Allí, este mural tiene 11 metros aproximadamente por 5, más o menos, y narra la creación del pueblo mexicano, colocando al centro un hombre que sale del árbol de la vida. Lo hace con resina de copal emulsionada con cera de abejas y pigmentos fundidos con fuego directo. Es una técnica bastante usual, hasta cierto punto medio parecida en algunos aspectos a la que usó Leonardo da Vinci cuando fue a grabar la batalla de Anghiari, que finalmente no le funcionó. Aquí tenemos entonces el mural. Vamos a verlo. En el nicho inicial está la célula original, sale la figura del hombre con los brazos abiertos en cruz como presentándose. Hay flora o fauna abajo de él, que es producto de las notas que tomó el artista viajando por el istmo de Tehuantepec. En la parte superior hay un semicírculo azul que simboliza la energía inicial del universo que se proyecta en 3 direcciones. Los paños laterales corresponden al hombre y la mujer desnudos y sentados, que son el centro de la creación. En el lado derecho hay una fábula, el conocimiento con manto azul y oro, la poesía erótica y la tradición. Sobre este grupo se encuentra la tragedia con el rostro cubierto con una máscara teatral. Las figuras de pie con halos dorados representan a las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y continencia. En el lado izquierdo aparece la música, cubierta con una piel de oveja y tocando una doble flauta. El canto con vestido rojo y 3 manzanas de oro en su regazo. La comedia, contrastando con la tragedia del paño derecho, y la danza, de pie con los brazos en alto. En segundo plano se encuentran las 3 virtudes teologales: caridad, esperanza y la fe. Sobre los paños se encuentran 2 figuras aladas, sentadas sobre nubes: la ciencia y la sabiduría. Como todas las obras de Rivera, está llena de significados simbólicos. Aquí mezcla elementos de la tradición europea antigua, de la tradición occidental, junto con elementos de la tradición mexicana. Es una característica que viene del Renacimiento. Acordémonos que él siempre fue considerado como el pintor que había rescatado la técnica del fresco, que fue muy usual en el Renacimiento, y la rescató en el siglo XX. Más adelante, cuando veamos las obras que hizo en Estados Unidos y miramos la presentación que hizo el MoMA de su obra, vemos que los críticos que escribieron las invitaciones a la exhibición anotaron que era el mejor pintor del mundo en pintura al fresco y que había rescatado este método tan antiguo de presentación. Aquí tenemos entonces un detalle de ese círculo, ese semicírculo azul, el universo que irradia la vida hacia las 2 mujeres que están a izquierda y derecha, y hacia el hombre que está saliendo del árbol de la vida. Los paños laterales
el hombre y la mujer desnudos. Tomó modelos reales. Uno de sus ayudantes se llamaba Amado de la Cueva, hace el papel del hombre, y Lupe Marín, quien se había casado con él, hace el papel de la mujer. Recordemos al lado izquierdo, con una piel de oveja tocando una doble flauta, la música. Esa doble flauta es algo que aparece, es típica de la cerámica griega, ya que la pintura griega mural se perdió prácticamente toda, la Grecia clásica, pues antigua. Aparece también en pintura egipcia. Esa doble flauta tenía la posibilidad, con uno de los tubos, se hacían notas básicas y con la otra se hacía una melodía. Con vestido rojo y 3 manzanas en su regazo aparece la comedia y la danza de pie con los brazos en alto danzando, con una especie de vestido blanco, un pelo rubio muy largo. Y en segundo plano están las 3 virtudes teologales: caridad, esperanza y la fe. Arriba las figuras aladas sobre las nubes, ciencia y sabiduría. En el lado derecho, la fábula, el conocimiento, con manto azul y oro. Está detrás del hombre que está sentado. La poesía erótica, la tradición, con vestido carmesí y rebozo carmesí. Y sobre este grupo se encuentra la tragedia, con el rostro cubierto con una máscara teatral. Se ve detrás de la persona que tiene como una peluca rubia, y las figuras de pie, con halos dorados, las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y continencia. Vemos entonces que mezcla elementos religiosos, elementos de la antigua tradición occidental, europea, y elementos mexicanos. Ahora vamos a ver la principal obra en exhibición permanente en el Museo Mural Diego Rivera, en el Hotel del Prado, ubicado originalmente en el edificio que resultó dañado por un terremoto muy grande en 1985. Se rescató en el 86 y se trasladó a su ubicación actual. Fue un problema enorme de ingeniería. Hubo que partir el muro en bloques, restaurarlo porque había sufrido daños, y trasladarlo a la Plaza de la Solidaridad, donde está actualmente. Representa al artista como un niño paseando por la Alameda Central de Ciudad de México, acompañado de aproximadamente unas 90-100 personas que hacen parte de toda la historia de México. Ese paseo entonces dominical por la Alameda Central es la obra importante que vamos a notar enseguida. Este es el nombre: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de 1947. Aquí, como se ve en la actualidad, se puede observar, tiene una cuerda de seguridad para no tener acceso pues directo a ella, y vamos viendo algo importante en la cultura mexicana: el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos y la Catrina, ese esqueleto que se presentan todos los 1 de noviembre en Ciudad de México y en toda la cultura mexicana, y que hasta cierto punto está medio llegando a nosotros, no con tanta fuerza, indudablemente. La estola de plumas que lleva la Catrina es una invocación a Quetzalcóatl, que es una deidad del mundo precolombino de tipo azteca. Detrás de, ahí al lado, está Diego como un niño que va de la mano de la Catrina. Está Frida Kahlo detrás de los dos. A la derecha hay unos escritores de la época, entre ellos José Martí, y hay cantidades de personajes.
A la izquierda se ven escenas de la conquista, la época colonial, la independencia, la invasión norteamericana y la segunda intervención europea. Involucra personajes en mural como Hernán Cortés, la hermana Juana Inés de la Cruz, el Maximiliano, el dirigente revolucionario, Benito Juárez, el emperador Maximiliano con Carlota, su esposa, que hacen parte todo pues, de la convulsionada historia de México. Y a la derecha aparecen principalmente movimientos campesinos, la lucha popular, la revolución, y van a aparecer personajes como Porfirio Díaz, Madero, Emiliano Zapata y varios más que hicieron parte pues, de esa lucha revolucionaria. Aquí nos acercamos un poco y vemos la diversidad de personajes. Es muy importante tener en cuenta un aspecto especial, es narrar la historia de una sociedad, la historia de un país por medio visual y en un espacio público, donde todo el mundo tenga acceso a poder ver esa historia y a poderla seguir, y en un lenguaje pictórico que está al alcance de todas las personas, porque no tiene pretensiones de modernización. Es sencillo, básico, entendible, completamente figurativo, y mezcla elementos de la historia con aspectos que tienen que ver con su posición política. Él nunca la va a dejar. Nunca va a dejar de ser un hombre políticamente de izquierda. Nunca va a dejar sus coqueteos, llamémoslo así, con el marxismo, con la Unión Soviética. A él no le va a tocar la desaparición de la Unión Soviética. En esta época en que él está vivo, pues yo creo que nadie se imaginaría que eso iba a suceder unos decenios más tarde. Aquí un pequeño acercamiento a la Catrina llevando de la mano a Diego. Esto es una cosa premonitoria, pues la vida tiene un fin, tiene un nacimiento, un desarrollo y un fin. Se presenta como un niño acogido por detrás por Frida Kahlo, y yo creo que eso también es un poquito simbólico. Frida Kahlo es como esposa, amante, amiga, madre. De hecho, después de su último matrimonio, ellos acuerdan estar casados, pero no tener relaciones íntimas, solo compartir una relación de amistad, de colegaje, de ayuda en su tarea artística. Bueno, tenemos que la Catrina está vestida pues, de gala, no solamente con las plumas que recuerdan a Quetzalcóatl, sino con un estilo francés de la época de sombrero, con plumas de avestruz. Ese sombrero francés representaría para él los errores políticos, la hipocresía de toda la sociedad, y lleva ahí al lado de la mano a un caricaturista de la época llamado Juan José Guadalupe Posada, que es el hombre que popularizó en la prensa la figura de la Catrina y la volvió pues una figura popular y universal en la cultura mexicana. Aquí lo vemos autorretratado como un niño, Frida que lo abraza, un abrazo maternal, digámoslo así, y ella lleva en la mano un símbolo que es el yin y el yang. Es un logotipo oficial del taoísmo y que ha sido en Occidente muy popular durante todo el siglo XX. Aquí tenemos en la parte que corresponde a la revolución, casi como figura central, el jinete a caballo, armado con fusil, los hombres que van armados detrás de él portando banderas, y son como irrumpiendo dentro de la escena, viniendo como de otro espacio.
y hay escenas donde la policía pues maltrata, digamos, a algunos personajes, todos vestidos con el traje popular indígena mexicano, y hay personas que llevan alimentos consigo, escenas de tipo popular. Aquí vemos en el lado contrario el abuso de la Inquisición, con la figura con el cono en la cabeza y la espalda lacerada por los latigazos recibidos. Tras, en última instancia, la Ciudad de México, y diversidad de personajes de tipo militar, político, y en la parte inferior el pueblo raso, el pueblo básico. El niño pobre que le va a robar al señor algo que tiene en su bolsillo. O sea, tomando como motivo elementos básicos de la vida cotidiana. O sea que el paseo por Alameda es un paseo por la historia de México, y sobre todo por los personajes que hicieron parte de la historia de México. Hay un teatro en Ciudad de México que se llama Teatro de los Insurgentes. Allí realizó un mural muy importante. Vamos a mirarlo. Lo ejecuta en 1953. Es una de sus últimas obras porque fallecería 4 años más tarde. Tiene una particularidad. Está realizado en mosaicos. No le dio título específico. Se le conoce generalmente como Los Insurgentes. Y a veces con el nombre de Teatro Histórico o con el nombre de Historia del Teatro en México. Él era muy amante del teatro, muy amante del cine y del teatro popular. De hecho, en el centro de todo el mural está Cantinflas, que es un personaje importante en la historia cultural popular mexicana. Durante el siglo pasado fue un personaje de referencia. Usaba un humor muy duro para reírse de las clases dirigentes, de los políticos, de los ricos, de los pobres, de todo el mundo. Hay personajes de la independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos, escenas de baile, de teatro, el centro con Cantinflas, el personaje pues importante en la historia popular del teatro y del cine mexicanos. Acordemos que el cine mexicano tuvo una acogida muy grande en otros países latinos como Colombia. Aquí era igual de popular, creo yo, que en México. Todo el mundo lo veía, era muy agradable. Le ayudaron muchas personas a elaborarlo. Había que elaborar los mosaicos y él pues no era experto en la elaboración de mosaicos. Fueron a cargo de una fábrica que llamaba Fábrica de Mosaicos Italianos Sociedad Anónima. Era un problema también la superficie. La superficie no era plana, era cóncava. Y tuvo entonces una serie de personas, 12 ayudantes, algunos pintores, otros artesanos que sabían elaborar el material con el cual se hizo. Muy complicado, porque son 550 metros cuadrados, ubicado en el espacio público y pensada para verse en movimiento. Es decir, está ubicada frente a una avenida muy transitada. Entonces, para que pase la gente en los carros por frente a la edificación, vean la obra. Fueron 650 placas. Cada placa de cerámica mide 1 metro por 70 centímetros. Es una obra pues, muy compleja de ejecutar, muy compleja de realizar finalmente. Está a la intemperie, pero siendo mosaico pues no hay mucho problema con esto. Es un material que resiste el agua, la lluvia, los vientos, se puede limpiar, se puede lavar. Aquí tenemos a Cantinflas,
que con su mano derecha se refiere a la derecha de Cantinflas. Hay personajes de la alta sociedad mexicana. Están, digamos, los ricos y los millonarios, encabezados por una dama vestida de amarillo, al lado un hombre de negocios y un representante del clero, del alto clero. A la derecha, a la izquierda suya, están los desvalidos, los pobres, un anciano en muletas, unos niños, todos extendiendo la mano para que él les dé algo de lo que obtiene de los que están a la derecha. En los dedos de la mujer, pues los dedos de una mano enorme que hay, aparece la cifra 1.000.000 por 9.000. Esa cifra tenía que ver con lo que se decía en aquella época, que en Ciudad de México había 9.000 millonarios y 1.000.000 de pobres. Él tomaría de los 9.000 millonarios alguna cosa muy pequeña. La mujer que le extiende una pequeña bolsa con una pequeña cantidad de dinero para que él se lo reparta entre los que están al otro lado. Allí habla él, pues, entonces, de el hombre que tiene sentido social y que tiene en su mente la meta utópica, digámoslo así, del acercamiento entre clases sociales, de la eliminación de la pobreza, de la eliminación de las dificultades. Al lado izquierdo de Cantinflas, el diablo y la colonia, el artista representó a la clase pudiente. Vimos ahora, pues es cierto, y las clases desprotegidas. Y las escenas tienen que ver con dos obras de teatro que eran muy populares en su tiempo. Una se llamaba Del lado de los ricos y la otra se llamaba Corona de sombra. Fueron obras de teatro que se pusieron en escena en 1943 de un autor llamado Rodolfo Usicle. En él ponía como protagonistas al emperador Maximiliano y a su esposa Carlota. Bueno, también se inspira en la literatura. Se inspiró en una literatura de una novela que había leído por aquella época, que se llamaba Los de Abajo, de Mariano Azuela, un escritor mexicano. Y a la derecha nuestra, escenas del mundo precolombino indígena, con sus trajes, sus ceremonias. Aquí los tenemos. Los trajes muy vistosos, muy extraños. Él aprende esto de la iconografía azteca, de lo que quedó dibujado sobre la roca, sobre las piedras de las construcciones, de lo poco que quedaron de los códices aztecas, de lo poco que quedó, se aprendió esto. O sea, siempre involucra la historia de México. Para él es muy importante hacer que la historia de México sea popular. Aquí tenemos a los personajes de la historia política importante de la ciudad, del país mexicano. Un demonio en la parte de atrás que tiene que ver con una mezcla entre los elementos traídos por los europeos y los elementos mexicanos. Se creó una aculturación, una mezcla de elementos, como una simbiosis, algo parecido a lo que se da entre elementos del cristianismo y de las religiones africanas, cuando se crean estos rituales tan comunes en Cuba, Brasil, en la parte de la Luisiana norteamericana, y cuando dos culturas se chocan, producen esto, producen un encuentro de dos cosas distintas, aparentemente irreconciliables, que forman una tercera que es importante. Escenas de baile popular, en este caso destacando
como parte de la cultura es la ropa, destacando entonces los trajes folclóricos de los mexicanos. Anotemos que en Colombia durante muchísimo tiempo se usó común y corriente en el mundo campesino los trajes típicos, que hoy solo los podemos ver en los bailes de cuadrilla de las casas de la cultura, bailando bambucos, guabinas, este tipo de música en la parte andina colombiana, o mapalés, cumbias en la parte del Atlántico, o la música típica de los alabados, por ejemplo, de la parte pacífica. En fin, cada región colombiana tiene un traje típico campesino. Ya los campesinos pues prácticamente se visten de la misma manera que los personajes de la ciudad. Los jóvenes se visten como cualquier joven de cualquier parte urbana. Andan en moto, manejan celulares, internet, comparten redes sociales. En fin, esa diferencia muy grande que existía entre el mundo campesino y el mundo urbano tiende a borrarse y a desaparecer. Pero aquí se destaca ese traje típico y esa figura típica tanto del hombre como de la mujer, que ya pues están obviamente en el folclore. Y como parte final, el jaguar. El jaguar siempre fue una figura típica, una deidad prácticamente en el mundo azteca. Era el silencioso, el dueño de la selva, el mayor predador del mundo americano, el felino más poderoso. Tengo entendido que la mordida del jaguar es más poderosa que la del leopardo, tal vez incluso que la del león. De hecho, los jaguares cazan caimanes y la manera en que los cazan es mordiendo el cráneo y fracturando el cráneo. Es un animal entonces que es el que prima, el jefe, el gran jefe del mundo selvático americano, desde las selvas de Yucatán hacia abajo, pasando por toda la Amazonía o llegando hasta la Amazonía. De la Amazonía hacia abajo ya no se da, porque el jaguar es un animal de selva. La capilla riveriana, hecha en 1925. En ese entonces había una universidad, la Universidad de Chapingo, y a Rivera se le encargaron los dibujos de la capilla, una capilla pequeña, y él hizo, digamos, hablemoslo así, como una pequeña capilla Sistina, muy distinto, obviamente, muy distinto en todo, en tamaño, en intensidad, en volumen de lo espacio pintado, pero como vamos a ver es muy interesante. Estuvo más o menos un año dedicado a ese trabajo y tuvo algunos colaboradores. Siempre hay colaboradores en la pintura del fresco, porque hay que preparar los muros, hay que dibujar los cartones que se usan como modelo, hay que pintar sobre los trazos de los cartones. Es complicado. Esto fue una casa de hacienda. Hoy el edificio de la Universidad Autónoma de Chapingo dio lugar a la Escuela Nacional de Agricultura, y la agricultura va a ser un tema importante. De hecho, recordemos que para él la agricultura es la comida para todo el mundo, es el trabajo campesino por excelencia. Si al mismo tiempo es el rescate de una edificación que tiene valores arquitectónicos especiales para la evolución de la arquitectura mexicana. Y aquí una visión de la capilla, con un gran fresco al fondo, a diferencia de casi todas las capillas cristianas que uno encuentra en Europa desde el medioevo en adelante, final del medioevo en adelante, donde se representa un juicio final
en la parte que está detrás del altar mayor, aquí tenemos unas escenas que tienen que ver con la mitología mexicana, una mitología azteca mexicana. Y está pintados grandes paneles laterales, el techo, aprovechando pues los lunetos, todas las formas que la arquitectura le brinda, y la convierten en un sitio especial dentro de esa universidad. Al fondo tenemos la tierra fecundada, la mujer embarazada es la tierra fecunda que da luz, la rodean el agua y el viento. Están dos tierras, la tierra abajo, la tierra libre y la tierra encadenada. El hombre desnudo a la derecha nuestra, al fondo, es la fuerza del trabajo, el hombre que va a trabajar esa tierra y que requiere pues toda su fuerza para poderla poner a producir. Es la tierra virgen de todo México, que es una potencia latente, una patria que él espera que despierte algún día del atraso, de la pobreza, y que según su planteamiento, quienes pueden sacarla de allí son los campesinos. Esta obra sí la capituló, la nombró como el canto a la tierra. Y aquí vemos la imagen entonces, al fondo la mujer en embarazo, que es una alegoría de la tierra que da a luz, abajo el hombre desnudo, y las figuras del mundo campesino acompañándolo, y escenas del bosque, los árboles, el agua. Es bastante extraño que este tipo de figuras estén detrás del altar mayor de una capilla, muy poco usual. Los elementos de la naturaleza, en su manera de verlo: agua, tierra, aire y fuego. Él piensa que hay que tener en cuenta como un elemento la conciencia, nosotros, que somos los que entendemos el mundo y lo transformamos. La mujer de la desnuda tiene en su mano derecha abierta una semilla germinando, y con la otra mano hace una señal de paz. Esa mano abierta que se muestra al frente ha sido una señal de paz durante muchísimo tiempo en todas las culturas. Le ofrece entonces sus productos a los que la liberan y la cultivan. Arriba de ella está Eolo. Eolo es un dios del viento. Si recuerdan, en el nacimiento de Venus de Botticelli está la figura de Eolo soplando la concha en que va la diosa Venus hacia la playa. Bueno, el Eolo está soplando y produciendo el viento. Y el agua está representada por la mujer de cabello ondulado que está debajo de la semilla germinada que posee la madre tierra, llamémosla así. El fuego está representado por ese Prometeo de piel rojiza que está a la derecha nuestra, encima de la mujer sentada desnuda. Lleva en su mano, Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos. Lleva en su mano la antorcha con el fuego y se la está entregando al hombre desnudo, que es el que va a trabajar, es el representante de los seres humanos, de los hombres. Le roba a los dioses el secreto del fuego y lo pone a disposición de la humanidad.
es el Adán, el hombre inicial, después de haber sido expulsado del paraíso y que tiene entonces que luchar y trabajar toda su vida para ganarse el sustento y hacerlo usando su capacidad creativa, su inteligencia. Detrás de él, en la pintura, hay una torre que tiene un aparato de estos para mover el agua. Eso habla de la creatividad, del ingenio y de la ciencia, de la ingeniería sobre todo. Aquí tenemos en la parte superior de la capilla una mujer recostada que lleva en su mano el germen de una planta, o sea, reitera la idea de lo femenino con la fecundidad y lo femenino con la tierra. La tierra como mujer que da a luz. La mujer da luz los hombres, los seres humanos, la tierra da luz los productos vegetales. O sea, ella representa la fertilidad de la tierra. Su fertilidad es la fertilidad de la tierra. En el techo, una de las muchas obras que hay en el techo, está otra mujer desnuda que representa a la mujer que está preparada para la fecundar, para dar luz. Está Eolo otra vez, soplándole. O sea, está representada por el viento, el sol abajo, en la parte de abajo, y la lluvia, que estaría representada por esa especie de arco iris que está encima de ella. O sea, los elementos básicos para dar la vida y el producto de esa fecundación serían los que están a su derecha, los seres humanos. Y estos son las entrañas de la tierra, donde están los minerales, donde está el fuego de los volcanes, y que el hombre pues está en proceso de dominar, en proceso de extraer y de aprovecharlo. Aprovecha los ventanales, como anotamos ahora, aprovecha todos los elementos que le brinda la arquitectura del lugar para dividir la obra en partes. En la parte inferior hay una figura femenina, lo sabemos por el pelo largo, y los minerales valiosos allí para ser rescatados del fondo de la tierra y subidos a la superficie para ser utilizados. La madre naturaleza dando a luz. En el momento en que da a luz a una inmensa flor. La flor es un elemento de vida. La flor se convierte en fruto y el fruto se convierte en alimento. Esa gran flor se va ampliando y desarrollándose y aprovecha la ventana entonces que hay allí para ayudar a darle forma. Aquí tenemos el árbol de la abundancia, que es muy común en su obra. Aparece muchas veces. Aparece, recuerden, en la creación, en el mural de la creación, con el cual creo que empezamos. Y aquí tenemos entonces el árbol de la abundancia y están los personajes, dos mujeres, tres mujeres, un niño, comiendo sus frutos, los frutos que les da el árbol. O sea, la naturaleza nos provee de comida, nos provee de alimentación. A esta parte la llamó los claustros maternos. Claustro es un espacio cerrado. El claustro es este espacio de corredores encolumnados que rodean por lo general un jardín, típico de los monasterios y estos lugares religiosos. Un lugar para caminar, meditar, orar, etc. A esto lo llamó la tierra humillada. Una mujer recostada, cabizbaja, triste, con la cara cubierta,
que él identifica como pueblo humillado. Y aquí el pueblo humillado, el campesino que tiene la hoz en la mano, es un representante de la hoz, recuerden, era un símbolo especial de tipo político, un símbolo especial político. Mira al explotador y a su asistente que están a caballo. El explotador es el que maneja el caballo, el asistente el que va atrás portando el fusil. Ahí tenemos otros de sus empleados, digámoslo así, cacheteando o esculcando a uno de los trabajadores que sale como de una mina. Y los trabajadores que están debajo del dueño del lugar están siendo golpeados por un látigo del hombre que que es el propietario. Siempre va a estar presente esa idea del explotador, el explotador que es blanco, a lo mejor extranjero, dueño de tierras, el hombre que apunta con el rifle es un traidor a la causa mexicana, porque es el hombre que se vende como el birro y se pone al servicio del terrateniente. Aquí entonces la lucha del campo, la lucha del campesino contra el terrateniente. Los mártires agrarios. Esto es en honor a Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Él plantea aquí que ellos con su sacrificio, su cuerpo ayuda a fertilizar la tierra para producir maíz. Y el maíz es el elemento clave en la cultura azteca y en la cultura culinaria popular mexicana. Es la base de las tortillas, que son la base de la alimentación diaria de los mexicanos. El propagandista, la Trinidad Revolucionaria suya, que es un obrero, un campesino y un soldado. Estos se unen y comparten con una familia campesina el fruto de la tierra, posibilitado por el triunfo de la revolución. La revolución tendría como objetivo eso: comida para todo el mundo, trabajo para todo el mundo, educación para todo el mundo. Habla del trabajo produce abundancia, y la abundancia debería producir una distribución justa de esa riqueza. La muerte del idealista. El idealista está retratado varias veces en la obra de Rivera. El idealista es el que planea, el que imagina utopías. Idealista se le dice siempre al utópico, al que cree que es posible lograr cosas muy, muy difíciles. Y de hecho, pues en la historia humana vemos que quienes, digamos, se burlan del idealista, pues desafortunadamente tienen razón, porque estas idealizaciones nunca se han podido llevar a cabo realmente. Entonces la tierra da frutos, están los frutos en el árbol, eso hay que cuidarla, hay que trabajarla y repartirlos con justicia. Es lo que tienen a cargo los que conocen este tipo de trabajo, que son los campesinos, los trabajadores. Recuerden que esto es una Escuela Nacional de Agricultura, entonces es un homenaje a la agricultura, al idealista agrícola, al hombre que habla de la repartición de la tierra, de la repartición justa de la tierra, del trabajo justo en la tierra, que es muy duro el trabajo campesino. Los revolucionarios a izquierda y derecha, armados, con sus pechos atravesados por las cananas que tienen municiones. Muy sobria la imagen del hombre en la parte inferior, cubierto por esa tela amarilla o naranja, y las figuras que están reclinadas, llorando u orando,
muy básicas, muy elementales, muy bellas, muy sencilla en la composición, relativamente simétrica. El árbol es el centro de la composición y las raíces del árbol protegen a esas cuatro figuras de abajo. Y al lado izquierda y derecha, haciendo una contraposición, los soldados armados, todos con señal de duelo. Aquí él lo plantea como la conciencia social, el nacimiento de la conciencia social. El revolucionario que señala la hoz y el martillo con su mano derecha, que están abajo. Ya sostienen uno de los campesinos. La idea es una solidaridad entre el trabajo del campo y el trabajo de los mineros, de los obreros de las minas, el trabajo industrial, llamémoslo así, que están a la derecha. O sea, sería la unión de todos los trabajadores del mundo los que en la idea de Rivera tienen la posibilidad de transformarlo. Y estos son los símbolos del nuevo orden según su idea. Las manos pidiendo paz, en ese signo de paz, de amistad, y portando la hoz y el martillo. La hoz es símbolo de la agricultura, el instrumento con el cual se recortan las mieses para ser cultivadas, y el martillo es símbolo del constructor, del trabajador urbano. Hay un mural muy especial, se llama El agua, origen de la vida. Aquí hay unas notas, era importante tenerlas así. Había un lugar donde se llegaba el agua viniendo por diversos túneles y se almacenaba allí para repartirse de allí a la ciudad. Túneles muy grandes, 62 kilómetros de largo, y ese espacio de distribución lo llamaban cárcamo. Almacenaba el líquido para repartirlo de allí al acueducto. A él se le ocurrió elaborar un mural para estar cubierto por el agua todo el tiempo. Es una cosa muy especial porque eso significa que nadie lo iba a ver. O sea, hizo un mural para no ser visto nunca. Con el curso de los años, como que se fue olvidando que ese mural estaba allí. En algún momento lo rescataron, lo eliminaron el lugar como depósito de agua, lo limpiaron, lo adaptaron como museo para mostrar esta obra, y hoy tiene pues acceso al público. Aquí tenemos el edificio donde está el cárcamo, donde llegaban las corrientes de agua, y parcialmente sumergido, pero ya no, ya pues para poderlo funcionar como sitio de exposición quedó abierto. Él va a exponer en este mural una teoría del origen de la vida de Alexander Oparin, en que la vida surge en el agua. De hecho, es una forma típica en que la ciencia explica el origen de la vida. En los mares originales, en los mares primitivos, van a surgir las primeras moléculas vivas que se reproducen, y esas moléculas, con el paso de los miles de años, van a ir evolucionando hacia dar lugar a todas las formas de vida que conocemos hoy, incluyéndonos nosotros. Terminó esta obra en 1951. Está en una parte del bosque de Chapultepec, y se hizo para celebrar la llegada del agua potable hacia la Ciudad de México. Allí finaliza ese acueducto que va desde el lugar donde se retoma el agua hasta el cárcamo
El lugar es el río Lerma, que se hace llegar el agua hasta la ciudad. Hoy en día las grandes ciudades están tomando agua incluso pues a cientos de kilómetros de distancia. No es extraño, recordemos que el mundo romano antiguo tomaba agua para llevar a las ciudades de su mundo desde muchos kilómetros, y por estos acueductos pues maravillosos que construyeron a través de todo el territorio que llegaron a dominar. Él decía que era el más fascinante encargo de toda su carrera, porque sería una obra ubicada no a la vista, sino en las profundidades, en los secretos del agua hacia la población, una obra destinada a no ser vista. Bastante curioso y hasta cierto punto pues bastante extraño, pero muy bonito. Aquí tenemos en estas rocas que hay un recordatorio de la serpiente emplumada, que es pues un elemento fundamental en la cultura azteca. Bueno, aquí entonces una institución que llama Centro Nacional de Obras Artísticas tomó acción para que el lugar no se usara más como espacio de recolección de agua potable, que se cerrara, que se trasladara ese espacio a otra parte y poder entonces descubrir los frescos que estaban hechos en materiales que permitían sobrevivir a la acción del agua, para que todo el mundo pudiera verla. La encontraron en muy buen estado de conservación. Él había usado incluso todo, hasta los pigmentos, los materiales, todo pensado que resistiera el tiempo. Y empezó a hablar entonces, empezó a narrar. Aquí vemos dos cosas. El lugar donde llegan, donde las bifurcaciones del acueducto. Unas manos, ahora miramos, son de un dios azteca. A la izquierda nuestra, los obreros en las minas. A la derecha también, unos perforando la roca con taladros mecánicos, otros con pico y pala, pues básicos. Y en la parte inferior, dibujos de cosas microscópicas, dibujos de células básicas. Estas dos enormes manos, manos mexicanas, morenas, pintadas en posición de entregar lo que fluye. De las manos surge el agua. O sea, todo lo que viene son manos de un dios. Y abajo, desde el círculo oscuro, los seres unicelulares, o sea, las formas de vida más elementales, que van a ir llegando a mayor complejidad en la medida que se acercan a los muros para terminar en nosotros como parte final. Esas manos son de Tlaloc, Tlaloc, el señor de la rubia. Y vemos las imágenes indígenas, personajes del mundo popular, el trabajador siempre presente, tanto rural como agrario, como urbano. A la derecha e izquierda, dos figuras desnudas, una mujer y un hombre. La mujer tiene rasgos orientales y el hombre tiene rasgos africanos. Aquí pues presentaría estas razas muy grandes que podrían estar entre las originales en la evolución humana. Arriba al fondo, los ingenieros, los técnicos que manejan todo el complejo de recepción de agua. Aquí los vemos un poco más de cerca la mujer oriental. A los lados suyo, agricultores, personajes que están
allí observando los trabajadores de las minas. Y el hombre africano que viajó desde el África en esas antiguas barcas españolas, luego inglesas, portuguesas, francesas, etc. Toda Europa se dedicó al comercio de seres humanos para traerlos sobre todo a América. El mundo americano fue el gran receptor de la esclavitud africana. Alguna vez he escuchado una cifra de unos 30 millones de personas traídas, la mayor parte de las cuales murieron en el camino y por los maltratos y el abuso, pero sus descendientes hoy pues aparecen en todos los campos de la actividad humana, muy especialmente en los deportes y sobre todo en los Estados Unidos, que fue el lugar donde tal vez mayor maltrato sufrieron. El agua siempre el agua presente, el agua que se da al que la necesita, el agua como principio básico de la vida. Allí el hombre que está en el fondo de la mina le entrega el agua para tomar a la mujer mayor, a la mujer anciana que la recibe. Y este mural que está en el Museo Palacio de Bellas Artes, pintado en 1933, tiene una historia muy particular. El hombre controlador del universo. Resulta que este mural es una obra elaborada por Rivera a partir de sus notas y a partir de los dibujos preparatorios y las fotografías que se tomaron de un mural elaborado para el Rockefeller Center en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. La familia Rockefeller lo contrató. Él tuvo una relación muy ambigua y muy extraña con la familia Rockefeller. Esta familia representaba el mayor poder económico del capitalismo. Eran los grandes triunfadores del capitalismo, los dueños del mundo, digámoslo así. Y el Rockefeller Center era el centro, pues, el corazón de su imperio. Y Nelson era el gran hombre, pues, representante de esta dinastía, que ha sido muy importante. Y Peggy era una mujer dedicada a las artes y a las colecciones. La relación de Rivera con el hombre Rockefeller fue muy dura. Él pintó este mural encargado pues, por el señor Rockefeller, y cuando el mural fue descubierto y el encargado se dio cuenta que estaba Marx, Lenin, Trotsky dibujados allí, le ordenó a Rivera que los quitara. Rivera no aceptó, entonces el señor Rockefeller destruyó el mural, lo mandó destruir y lo destruyeron. Por el contrario, Peggy Guggenheim tenía una relación diferente con Rivera y, como veremos en la próxima oportunidad, con los murales hechos en Estados Unidos, contrató a Diego para que pintara, para que hiciera una serie de obras para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y fue la segunda exposición dedicada a un artista único en la historia del MoMA. Esta obra se llama entonces El hombre en la encrucijada. El título en inglés era Man at the Crossroads. Se puede ver ahora porque fue pintada en la Ciudad de México. A grandes rasgos aquí miramos, luego vemos en detalle. El hombre en el centro, controlando el mundo. A los lados suyos, sobre todo en la parte derecha nuestra, los revolucionarios, los hombres que estarían cambiando el mundo, debajo la naturaleza, a la izquierda nuestra la ciencia, aparece Darwin,
Aparecen los capitalistas, en la parte superior la guerra, los soldados y la lucha. Entonces para Rivera había una encrucijada. El hombre en la encrucijada porque él pensaba que estábamos en la encrucijada provocada por la lucha de clases. La humanidad tenía una crisis social que había producido toda clase de revueltas, de revoluciones, de luchas, y que finalmente produciría una confrontación entre capitalismo y comunismo. Él pensaba que esta división del mundo en dos bloques haría que finalmente prevaleciera el comunismo sobre el capitalismo. Sabemos que no se dio, que el experimento comunista de la Unión Soviética nunca se llevó a cabo realmente. Terminó convertido en una dictadura como cualquier otra. Y vemos entonces que la visión china es socialista capitalista. Tal vez podría ser una solución interesante, mezclar lo mejor de las dos partes y sobrevivir sin confrontación. Bueno, este hombre que está en el centro opera todo. Miraremos que está rodeado de unas formas elípticas que recuerdan un átomo en la vida y la humanidad. El microcosmos, el macrocosmos, está el universo, el sol, las estrellas, la luna, y el hombre en el centro. De cierta manera, él va a entender que hay un drama próximo. Ese más próximo va a ser la Segunda Guerra Mundial, que va a ser una confrontación contra el peor de los fascismos, que es el de Adolf Hitler, afortunadamente derrotado, vencido y destruido. Sería muy lamentable que volviera a resurgir otra vez. El obrero rubio, mirando hacia el futuro, con temor pero fuerte, manejando las palancas con sus manos. Hay una mano al frente que maneja una esfera con relojes, que es el hombre que maneja los mecanismos, el obrero industrial, el ingeniero, el técnico, controlando las fuerzas del universo, siendo capaz de descubrir las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio. Aquí, la máquina. La máquina siempre estuvo presente en la obra de Rivera. La máquina en el campo, como el tractor, el cosechador, la máquina industrial, en las minas, en los grandes trabajos industriales. Es algo que vamos a ver en los murales de Detroit, por ejemplo. La ciudad pues, industrial por excelencia de los Estados Unidos en las décadas del 40 y 30 y 40, donde van a recibir las grandes fábricas productoras de automóviles, la cadena de producción continua como el gran invento del capitalismo a la producción industrial. La mano surge de esta esfera, surge de una boca de cañón. El cañón es un símbolo del poder, de la destrucción, y el hombre lo que estaría haciendo es controlando todo, controlando el universo, controlando lo micro, lo macro. Vemos como unas figuras de átomos circundados por electrones y protones y las cosas, una célula subdividiéndose. Un preludio de que vamos a controlar la genética, las fuerzas atómicas, es decir, el hombre controlador de todo. Muy ambicioso. Esta sección izquierda, entonces está el mundo capitalista y algunos elementos. Hay un
personaje que no tiene manos, pero tiene un rayo consigo y una cruz que le pende del pecho. Es como una estatua griega antigua o romana antigua. Abajo está Darwin. En la pantalla aparece una calavera humana y debajo hay un mono jugando, que es una referencia a la idea pues del mono que le da la mano al bebé, al niño, estableciendo la relación de origen entre los dos. O sea, la religión, el evolucionismo y mirando en un espejo gigantesco hombres y mujeres del común. ¿Mirando qué? Pues difícil, ¿no? Posiblemente el hombre que está controlando todo es lo que está mirando. Mirando cómo ellos mismos son los autores del manejo de la naturaleza. Bueno. Y en el otro lado, no, aquí tenemos el mismo todavía. Lo que están mirando al hombre que controla todo, están mirando la reunión que hay de tipo como social, ahí abajo, en el centro, y en la parte de abajo está la naturaleza. Y en el otro extremo estaría entonces otra figura sin cabeza, como una escultura sin cabeza, que sostiene un as. Ese as, recordemos que es un símbolo del poder de la sociedad romana. Y ahí está Marx, está Trotsky, muy fácilmente reconocible. Hay una serie de personajes sentados sobre un cañón y hay una serie de personas que son como obreros, campesinos, están cantando como un himno y en la parte del fondo banderas rojas que hablan de eso, de la lucha revolucionaria. Y aquí pues al señor Lenin, cuya presencia provocó pues la ira del señor Rockefeller, la indignación, se mostró ofendido y probablemente había sido ofendido. Era la lucha entre dos egos muy fuertes. Los dos habían triunfado, digamos, a su manera. Rockefeller había triunfado en el mundo del capital. Era un hombre más rico del mundo, muy poderoso en los Estados Unidos, el país más rico del mundo en el momento. Y River había triunfado en el mundo del arte y era un personaje reconocido en el mundo político, ideológico político, no era un luchador físico, o sea, nunca hizo parte de revueltas físicas, pero sí era un ideólogo importante. Su discurso ideológico está en la pintura.